Hola, soy Josefa Ortega, este es un videocast para Arte DF. Estamos en Simbra, Formas Especulativas y Armados Metafísicos, con la curadora Josefa Ortega. Hola Josefa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por haber venido al Museo de Arte Moderno y a Simbra. ¿Y hasta qué fecha va a estar? Va a estar hasta el 25 de abril de este año, inauguramos en octubre del 2010 y la idea un poco es que las exposiciones tengan un poquito más de tiempo para que el público pueda tener una interacción un poco más sólida, porque muchas veces nos había pasado exposiciones que se quedaban 2, 3 meses nada más, que implican mucho trabajo desde el curador, desde todo el equipo de producción, entonces darles un poquito más de tiempo. Perfecto. ¿Nos podrías hablar sobre la exposición? Sobre todo el título. Sí, Simbra se trata de una exposición en la que teníamos muy presente que estaba viviéndose un poco este revival de la abstracción desde lugares muy distintos de lo que tradicionalmente se conoce como abstracción. Entonces, el proceso de la exposición fue como muy padre en el sentido de que surgió a partir de las visitas a estudios de los artistas. Entonces, nosotros teníamos como esta inquietud y, bueno, hicimos como todo un scouting y los propios estudios nos fueron como dando la pauta de qué piezas podían interactuar entre sí dentro de la exposición. El título Simbra se refiere un poco a esa idea como de lo estructural, que creemos que es un sentimiento de época que se ve muy presente en todas las piezas que constituyen Simbra, en el sentido de que se prescinde un poco de la ornamentación y se regresa a esta idea del arte minimal, un poco de la explotación de los materiales en crudo, por decirlo de alguna manera. Entonces es esta idea como de subrayar lo estructural. Armados metafísicos y formas especulativas se refiere un poco a estas búsquedas que se dan un poco más allá de lo concreto que puede ser una cosa estructural, sino más bien estas reflexiones metafísicas, estas reflexiones del ser, estos vínculos que tienen los artistas tanto en el momento de la realización de las piezas como en su investigación, que los vinculan a cuestiones como más cósmicas que van un poco más allá. Perfecto. Y esta parte de la abstracción, que decías que había como un revival de la abstracción, pero al mismo tiempo no son piezas que puedes llamar abstractas, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco más sobre ello? Sí, bueno, en realidad creo que la exposición empieza con una pieza de Thomas Glassford, que es un espejo en el que la figura del propio espectador se ve un poco distorsionada, y eso nos funciona un poco para subrayar el espíritu de la exposición, en el sentido de que tú vienes a Simbra y la idea es que se te mueva un poco o se te distorsione la visión tradicional que tienes del concepto de lo abstracto. ¿En qué sentido? Todas las piezas que vemos aquí no tienen un vínculo referencial literal con el mundo real, que podría ser lo que las caracterizara de abstractas. No son figurativas. Exacto, no son figurativas y tienen como una reflexión más bien interna hacia lo que la propia obra de arte te puede determinar, los elementos como la forma, el color, la composición, las propias características materiales. Entonces, en ese sentido es que son abstractas. Sin embargo, no provienen de una experiencia como la abstracción lírica, que podría como subrayarse como la abstracción tradicional. Muchas de ellas vienen, por ejemplo, de ejercicios más conceptuales, como podría ser el caso de Georgina Bringas, con este ejercicio que ella hace de equivalencias entre tiempo y espacio, con el video. Ejercicios mucho más racionales, como el caso de Gabriel Boyles, cuya pieza tenemos aquí de fondo, en donde él hace como todo un estudio muy racionalizado, casi matemático, en donde convierte un rompecabezas tradicional de una pieza de Van Gogh, Los Campos, en un análisis de la gama del color que puede utilizar Van Gogh. Entonces son abstracciones desde distintos puntos de vista, digamos, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Rendones acaba siendo un producto que es formalmente abstracto, sin embargo lo que importa ahí casi que esencialmente es el proceso. Entonces, en ese sentido es que son muchos tipos de abstracción lo que nos presenta Simbra y lo que nos presenta en general la escena, creo, del arte contemporáneo en México. ¿Podemos dar un recorrido? Sí, adelante. Bueno, pues este es otro momento de la exposición en donde
Como no sé si te comenté, pero Simbra no está articulada en torno a núcleos específicos, sino más bien a momentos de experiencia que queríamos producir en el público, ciertas reflexiones. En este momento de la exposición se subraya un poco esta idea como del uso de los materiales en crudo y recuperar sus características estéticas tal cual, sin meterles ninguna cuestión externa, por lo que se llama Simbra. En este caso está la madera trabajada por Ricardo Rendón, en donde él trabaja estas piezas de madera en un tórculo, inspirado en una forma popular como puede ser la del molinillo, que se ve muy claro en una de las piezas. Sin embargo, bueno, todo es un trabajo más bien que acaba siendo muy escultórico de la memoria que queda en la materia de la intervención del artista. Está también una pieza de Fernando García Correa, en este taller de Talavera de la Reina, que realiza proyectos específicos de artista con la recuperación del proceso tradicional de la creación de la talavera, una pieza de Pablo Rasgado con tabla roca, en donde recupera muros de tabla roca de espacios de exhibición. Entonces nos propone una reflexión en torno al espacio y lo que contiene y la relación de la obra con su espacio de exhibición. ¿Y esos muros eran de exposiciones del MAM? No, en este caso esta pieza son muros del MUCA Roma. Sin embargo, cuando vino Pablo y platicamos un poco del proyecto, se llevó muros del MAM, que me imagino que utilizará en próximas piezas que van a estar exhibidas pronto, por lo que sé. También está el trabajo de Mariana Gulco. Ella trabaja en este caso con vasos de cartón, en donde también lleva un poco una reflexión en torno al consumo, la basura, y bueno, es el material de nuevo como crudo. Una pieza que recupera también el material en sí mismo es Paul Neville, estas piezas de hierro forjado, en donde no están patinadas, por lo que la erosión y la oxidación del propio material acaban siendo una de las características estéticas subrayadas por el propio artista. Perfecto. ¿Podemos pasar a la siguiente sala? Sí, podemos pasar. ¿Podrías platicar un poco sobre la obra de Aníbal Catalán que tenemos acá? Sí, claro. Bueno, en esta exposición invitamos a varios artistas a hacer propuestas para sitio específico. Ese es el caso de Aníbal Catalán. Conocíamos su trabajo, lo invitamos a que conociera un poco el espacio y él nos hizo una propuesta de lo que quería hacer en este lugar. Teníamos la maqueta y cuando ya hicimos el montaje, en realidad el trabajo de Aníbal tiene mucho de improvisación, en el sentido de que tenía claro que quería que fueran como 3 cuerpos tridimensionales y una relación un poco con la pintura mural que hubiese en el espacio. Sin embargo, él tiene los materiales, hace estos cortes, por ejemplo en el coroplast, en este acrílico que es el que él utiliza, y después los armados se le van dando un poco con lo que el material le va diciendo. En ese sentido es un poco como de improvisación. Es una pieza que es muy dinámica, aprovechando como la idea del redondel. Tiene estas formas vertiginosas que parece en algún sentido que van cayendo, que le dan mucho movimiento al propio espacio. Y bueno, pues es irremediable pensar en el constructivismo, tanto por los colores como el uso de materiales, esta idea como de la modernidad que en aquel momento era un poco pues subrayada como el progreso, etc. Y en este caso son materiales también que nos recuerdan en ese sentido lo moderno, ¿no? Como puede ser el aluminio, la madera, las lámparas y estos acrílicos que utilizan. Sí, a mí me llama la atención porque son como materiales de uso común que vemos en cualquier lado, ¿no? Los neones, esos acrílicos que también están como en las instituciones de gobierno, por lo general, ¿no? Sí, Aníbal bien es un artista que tiene también una enseñanza en la arquitectura. Creo que también eso se hace muy evidente tanto en el uso de materiales como en la forma de trabajar. Entonces, bueno, pues estos materiales que en efecto son como muy cotidianos, sin embargo, la forma en que los arma y los articula Aníbal les da como una fuerza completamente distinta a lo que cotidianamente pudieran decirnos, ¿no? ¿Seguimos el recorrido? En esta sala observamos mucho colorido, a diferencia de las otras salas que hemos visto. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, bueno, como te decía, Simbra está pensada como una experiencia para que el espectador vaya descubriendo ciertos elementos que son centrales en la construcción del arte abstracto. En este caso, bueno, es el uso del color. En el primer momento de Simbra decidimos que todas las piezas que estuviesen ahí tenían como coincidencia la monocromía, el prescindir del uso del color. Sin embargo, el color va apareciendo poco a poco en Simbra y bueno, en este cierre es como que explosivo y vemos el color como elemento central detonador de una experiencia en el espectador. En este caso es una pintura mural de instalación de Fernando Rascón, de Chihuahua.
La pieza se llama Liquid Solid System y él concibe el arte un poco como una máquina. Entonces el diseño de todo el mural tiene que ver con esta idea como de máquina, de chips que están como interconectados, porque lo que él pretende es generar una energía en el espectador. Es decir, cualquier pensamiento, cualquier reacción que pueda suceder en el espectador, él la concibe como energía, entonces el arte como una máquina generadora de energía. Liquid Solid System tiene que ver también con la técnica que él utiliza para realizar estos círculos, que están hechos con pintura líquida, en donde él vierte la pintura, espera que se seque y va como que echando por capas para conseguir estos círculos concéntricos. Este es el trabajo de Fernando Rascón que decidimos incluir, pero cabe decir que esta técnica no es solamente utilizada para piezas de arte abstracto, sino él también trabaja de repente retratos y piezas figurativas con esta técnica que es como muy novedosa y que le da al propio material como un poco una vuelta de tuerca con lo tradicional. Esta pieza fue diseñada en específico para este espacio, también como con Aníbal platicamos con él, lo invitamos, le dimos como la opción de que trabajara en este espacio. La pieza en sí misma es una pieza de una escala muy grande y por eso es que está en este momento en la exposición. Sin embargo, está conviviendo, por ejemplo, con el trabajo de Luis López Loza, un artista mucho más consolidado dentro de la escena del arte abstracto, como conocido tradicionalmente, en donde también el uso del color acaba siendo como lo central de su obra. Entonces nos interesaba contraponer dos formas de visualizar las posibilidades que puede dar el color, una mucho más pop, mucho más psicodélica, podría decirse, como se más estridente, ¿no? Estridente, un poco con colores muy contrastantes que generan esta idea como de impacto visual en el espectador, y un trabajo como un poco más tradicional de Luis López Loza, en donde utiliza el color un poco para dotar de volúmenes a formas, con una gama completamente distinta, que nos permite ver que no es que se esté descubriendo el hilo negro, sino que son dos posibilidades de la aplicación del color. Y otra cosa que he notado en la exposición es que las obras son muy recientes. Sí, en realidad, como te decía, como esta exposición surge de las visitas a los estudios de artistas, la mayoría son piezas que estaban en proceso cuando visitamos los estudios o acababan de ser terminadas. Todas son máximo de 2 años para acá. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Guillermo Álvarez Charbel, que es esta escultura en papel, nosotros conocimos su trabajo, platicamos con él y estuvimos como en diálogo de qué dimensiones nos interesaría o de qué formas podría ser adecuado para Simbra, y él hace la pieza un poco como adecuada a las necesidades de la exposición. Las únicas piezas que no son de los últimos 2 años son las de Paul Levin, en hierro forjado, y se salen un poco del marco temporal, no era como un requisito que necesariamente fueran salidas del horno, ¿no? Pero nos interesaba también esta idea como de las formas curvas y rectas que se acaban como que truncando de alguna manera, y una cuestión mucho más estructural que tiene que ver con el cuadro de Francisco Castro Leñero con el que está conviviendo. Y también, siendo la vocación del museo como Museo de Arte Moderno, me gustaría que nos dijeras cómo es la correspondencia entre el arte contemporáneo y el arte moderno. Sí, el perfil del MAM desde que se inauguró siempre ha tenido como, bueno, cuando se inauguró el arte moderno en realidad era lo que ahora nosotros conocemos como arte contemporáneo, en el sentido de que era lo que estaba sucediendo afuera. Entonces, bueno, a lo largo de su historia, desde el 64, el MAM siempre ha tenido como este doble perfil, un perfil como mucho más histórico, en el sentido de que es la recuperación del arte moderno, las revisiones de las colecciones, de la colección que tenemos aquí en el MAM, revisiones de media carrera, revisiones de artistas que ya están como mucho más consolidados. Sin embargo, la concepción del museo como un espacio vivo, en el que también hay un diálogo con lo que está sucediendo en la escena contemporánea, es lo que hace que tengamos este tipo de exposiciones, como es Simbra, en general pues tienden a ser colectivas, en el sentido de que pueden recuperar de una manera un espectro de alguna manera más amplio de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, tiene estas dos vertientes en esta administración, y creo que en toda la historia del MAM hay que señalar eso. Por ejemplo, en los 80s, cuando estuvo Helen Escobedo, tuvo como toda esta presencia de arte de vanguardia, de arte del cuerpo, de performance, etcétera, en donde pues sí tiene como doble misión, podría decirse. Muchísimas gracias, José. No, gracias a ustedes por venir. Gracias por hablar con Arte. Gracias.